Saludos viajeros del borde exterior, yo soy Mandalor el coleccionador. Seguramente te has dado cuenta que personajes como Ahsoka, Shaak-Ti y algunos más como Ayla Secura poseen un tipo de tentáculos o cuernos en la cabeza. Bueno, pues el día de hoy te contaré qué son y algunas de las funciones que tienen. Los Leku, que provenían del singular Lek, eran los apéndices que colgaban de las cabezas de algunas razas. En el caso de los Twi'lek, estos sobresalían por la parte posterior del cráneo y contenían parte de su cerebro. Además, estos les servían para muchos propósitos en su vida diaria y cultura, ya que almacenaban grasa y les servían para algunas actividades. Por ejemplo, el idioma nativo de los Twi'lek, el Twi'leki, se hablaba usando una combinación de palabras y movimientos sutiles de Leku. Los Leku eran muy sensibles, y agarrarlos con fuerza era tan doloroso que podía incapacitar fácilmente a cualquier Twi'lek. Dado que la parte superior del Leku cerca de la cabeza albergaba partes del cerebro de un Twi'lek, el daño en esta parte del Leku causaba daño cerebral duradero o incluso podía llegar a matarlo, ya que el tejido interno gobernaba las funciones motoras básicas, y también servía para la memoria, para percibir olores, y también servían como zonas erógenas. Sin embargo, la pérdida de los Leku no siempre mataba a los Twi'leks, ya que el maestro Jedi Loden Greatstorm vivió durante un largo tiempo después de que sus Leku fueran destruidos. Además, estos se podían reemplazar con una prótesis cibernética, como es el caso de Rihanna Seren, a la cual le cortaron completamente el Lek derecho de la cabeza, pero no pareció sufrir ningún daño cerebral permanente y pudo funcionar bien con una prótesis. Y a pesar de la alta sensibilidad de estos órganos, algunos Twi'lek como Cham Syndulla se tatuaron sus Leku. Otra característica que poseían es que podrían doblarse alrededor del cuello o los hombros en diversas combinaciones con fines estéticos, más o menos en comparación con la forma en la que los humanos arreglamos nuestro cabello. Los Leku largos o múltiples se consideraban grandes símbolos de estatus y a menudo iban de la mano con el respeto, la influencia y la riqueza. La mayoría de los Twi'leks masculinos tenían los Leku más grandes que las mujeres. Además, los machos también presentaban grandes protuberancias en las cejas por encima de cada ojo, y los depósitos de la frente en algunos machos verdaderamente corpulentos se convirtieron en un segundo conjunto del Leku anterior. Tales individuos eran comunes en la aristocracia de Ryloth, y en su mundo natal, tanto el aumento de peso como el Leku adicional eran signos de riqueza y estatus. Un ejemplo de esto es el senador Twi'lek Orn Free Taa, que tenía 2 pares de Leku. Además de esto, los Lekus eran motivo de gran orgullo para los Twi'leks, especialmente cuando se enfrentaban a otras especies, y en distintas partes de la galaxia, algunas especies utilizaban el nombre Tuchun Tuchin para referirse a ellos. Este nombre en realidad se refería a cada Lek. Tuchun era para el Lek izquierdo, mientras que Tuchin era el derecho. Aunque en conversaciones informales los Twi'lek generalmente se referían a los Leku como Tuchun o Tuchin sin alguna distinción. Como datos curiosos tenemos que algunos Twi'leks modificaron sus Leku con alquimia Sith para darles aguijones que podían disparar veneno. Además de esto, cuando un Twi'lek bebía demasiado alcohol, sus Leku se volvían de color verdoso. Eso no lo sabías, ¿verdad? Pues suscríbete al canal para más datos de Star Wars. Y si sí lo sabías, pues suscríbete también, ya que eso nos ayuda mucho. En el caso de los Togrutas, ellos también tenían Lekus, solo que generalmente eran más largos que los de un Twi'lek y la posición era diferente. Estos funcionaban como órganos sensoriales y a diferencia de los Twi'leks, esta especie tenía 3, 2 a los lados de la cabeza cayendo sobre el pecho y un Lek más grueso que estaba centrado en la base trasera de su cráneo, aunque había casos raros en los que se presentaban 4. Generalmente los Lekus en los hombres eran más cortos que en las mujeres. Además, en los Togrutas, las rayas en sus Leku se volvían más o menos vibrantes según sus emociones. Un ejemplo de esto podría ser la vergüenza, el enojo, y podían modificar un poco su color. El idioma nativo de los Togrutas, el Togruti, era similar al Twi'leki en el hecho de que ambos idiomas involucraban el uso de ellos para comunicarse. Además de esto, el color del Leku de un Togruta estaba determinado por su ADN, y crecía a medida que maduraba su portador. En la adolescencia, sus Lekus se extendían solo un poco más allá de las clavículas, pero podían llegar por debajo de la cintura en la edad adulta. Además de esto, también tenían un tipo de cuernos llamados Montrals, que podían detectar el movimiento de un objeto de manera ultrasónica dentro de un alcance de hasta 25 metros.
Los Montrals y los Lekus no crecían completamente hasta la adolescencia, y esto se distinguía cuando los Montrals se curvaban y el Leku de atrás conseguía las mismas medidas que los laterales. Otra característica de los Togruta es que las rayas que se encontraban en los Montrals eran menos oscuras que las de los Leku, y tanto los Lekus como los Montrals iban desde colores blancos y grises, aunque en los Montrals los colores se adaptan un poco más a los matices oscuros. Estas especies, al no tener cabello, no pueden tener una trenza de Padawan, las cuales servían para denotar el tiempo que llevaba en la orden el Padawan y en algunos casos para mostrar las habilidades que tenían. En el caso de las especies que no tenían cabello, se utilizaban las cuentas de Silca, que eran estas que utilizaba Sokka, y otras especies como los Twi'leks o los Nautolanos también las utilizaban. Y seguramente recordarás al Jedi de la sonrisa. Bueno, pues los Nautolanos también poseían apéndices que crecían de sus cabezas, y algunos xenobiólogos indicaron que estas extremidades también eran considerados Lekus, pero estos contenían receptores olfativos altamente sensibles que eran de detección química, y se usaban más notablemente para detectar feromonas, permitiéndoles percibir expresiones de emoción y otros cambios sutiles en el cuerpo. Los Nautolanos podían traducir las feromonas emitidas por otros seres en una comprensión del estado emocional de un ser. Estos mechones de la cabeza podían cortarse, y aunque no podían volver a crecer, los efectos a largo plazo eran mínimos a diferencia de las especies que mencionamos antes. El idioma nautolano, Nautila, involucraba el uso de feromonas para comunicarse. Esas feromonas podían usarse para transmitir ideas complejas, incluidas oraciones completas y coordenadas de mapas. Sus habilidades olfativas y de detección de feromonas eran sorprendentes, pero tenían una mayor efectividad bajo el agua. Dentro de la cultura nautolana, la capacidad de detectar cambios en las feromonas era una parte esencial del proceso de comunicación. Todos los nautolanos contaban con 14 tentáculos sensoriales, y al igual que su sentido del olfato, el lenguaje nautolano también se maximizó para su uso bajo el agua, y no es completamente pronunciable en una atmósfera gaseosa, y debido a la pérdida de detalles lingüísticos, la mayoría de los nautolanos eligieron hablar anselmiano o básico galáctico cuando viajaban fuera de su planeta, aunque también eran buenos en el idioma de los Twi'lek. Además de estas especies, los Osrelanzo masculinos poseían Leku que crecían a los lados de sus cráneos, y los Kesurianos poseían Montrals, solo que en ellos no tenían forma de cono. En ellos eran similares a espinas que sobresalían a los lados de sus cabezas y servían para aumentar sus sentidos, algo que los hizo expertos en la percepción del espacio. Estas son todas las especies que presentan Lekus y Montrals hasta el momento. Existen otras especies como los Chagrianos, la especie de Masameda, que presentan algunos apéndices y cuernos en sus cabezas, pero estos son llamados Lethorns, y eran crecimientos carnosos que colgaban a los lados de su cabeza, aunque no presentaban características como los de un Lek. Aunque algo curioso es que los Chagrianos tenían un dimorfismo sexual. Los machos presentaban un par de cuernos en la parte superior de la cabeza y las hembras carecían de ellos. Pero bueno, esto ha sido todo sobre los Lekus y los Montrals. Espero te haya gustado y déjame en comentarios si sabías para qué servían. Recuerda que puedes hacerte miembro del canal para apoyarnos y con el botón de super gracias. Ahora vayamos con algunos saludos. Saludos al miembro del canal, Specter. Muchas gracias por apoyar al canal. Saludos a Memento Mori, Arc Trooper 77, Sebas Starkiller, George Harrison, Esturau 4 y Uriel Martínez. Hasta aquí dejaremos este video, espero te haya gustado y si fue así recuerda darle like, suscribirte y compartir para así llegar a regiones desconocidas. Yo soy Mandalor el coleccionador y nos vemos en la próxima.